Aleluya. Libro de Zacarías. Qué bonito. Qué bonito estudiar la palabra del Señor, hermanos. Cuando nos metemos de lleno al estudio de la palabra de Dios, hermanos, encontramos paz, encontramos promesas esperanzadoras, encontramos gozo. Por eso le exhorto, hermano, a que lea la Biblia. Y no solamente los libros que estamos estudiando, lea la palabra de Dios todos los días. Aparte un tiempo para leer la Biblia. El libro de Zacarías. Zacarías es uno de los 3 profetas que escribieron estas profecías en el exilio, es decir, cuando ya estaban retornando después de los 70 años de cautiverio. Estamos hablando del reino del sur, Judá. Porque recuerden que el reino del norte, Israel, que estaba formado por 10 de las 12 tribus, había sido llevado cautivo 140 o 100 y fracción de años antes de Judá por Asiria. Y Asiria los dispersó. En otras palabras, ya no volvieron a levantarse como nación. 100 y fracción de años, 140 y algo de años. Y Judá todavía seguía, permaneció 100 y algo de años más todavía, pero en el año 536 más o menos fue llevado cautivo por Babilonia. 70 años, que eran las profecías escritas por los profetas como Isaías, ¿verdad? Que ya había profetizado que Judá iba a ser llevado cautivo. Zacarías aparece en el escenario cuando han terminado esos 70 años. Y en los primeros 50,000 que regresaron a Jerusalén a reconstruir los muros y el templo, ahí iba Zacarías, igual que Ageo. Y más adelante aparece Malaquías. Esos son los 3 profetas contemporáneos. Zacarías, el del medio, porque primero apareció Ageo, luego aparece Zacarías, y el último profeta, como lo estudiamos el martes anterior, fue Malaquías. Estos 3 profetas. Entonces Zacarías está ahí en medio. Y a Zacarías sí lo podemos ubicar en el tiempo, porque habla en el primer versículo de que dice que en el 8º mes del año segundo de Darío. Estamos hablando del noviembre del 520, creo. Vamos a ver nuestros escritos. Sí, estamos hablando del mes de noviembre del año 520, más o menos. Más o menos. Y dice ahí del año segundo de Darío. Dice que vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. En otras palabras, Zacarías era nieto del famoso Ido. ¿Quién era Ido? Ido era un sacerdote levita que ministraba en el templo al regreso del exilio. Y allá lo podemos ver nosotros en el libro de Esdras, en el capítulo 5, versículo 1, ahí se menciona a Ido. Así que ahí podemos ubicar a Zacarías en el tiempo, en la historia. Sofonías significa Jehová ha recordado. ¿Qué significa Sofonías? Jehová ha recordado. Jehová ha recordado. Este libro fue escrito entre el 520 y el 470 antes de Cristo. El tema principal es la terminación del templo y las promesas mesiánicas. Ese es el tema principal del libro. El libro fue escrito en 2 partes. Los capítulos 1 al 8 fueron escritos aproximadamente en el 520 al 510 más o menos, o entre el 530 al 510
cuando cuando Zacarías era aún joven. Y luego los otros capítulos, del 9 al 14, que son 14 capítulos, fueron escritos posteriormente, ya cuando Zacarías ya era un profeta anciano. Una característica muy propia de Zacarías es de que además de ser un profeta, también era un sacerdote. Tenía un vivo celo por el culto a Dios y por la fidelidad a Dios. Era descendiente de los levitas, por eso era un sacerdote. Y en este tiempo ya Israel, el reino del norte, ya había sido disperso. En otras palabras, existía, pero no como reino. Estaban ahí dispersas las tribus, porque Asiria eso había hecho, los desintegró como nación. El propósito del libro de Zacarías son dos propósitos. El primero es animar al pueblo a la reconstrucción del templo hasta terminarla, porque venía desánimo, ¿verdad? Como ustedes conocen la historia, los enemigos del pueblo de Dios, de Judá, no querían que Judá reconstruyera la ciudad, que reconstruyera el templo. Entonces, habían desánimos momentáneos. Entonces, la profecía de Zacarías en sus primeros 8 capítulos lleva ese propósito: animar al pueblo a reconstruir, a no dejar de restablecer los muros de Jerusalén y el templo de adoración. Y un segundo propósito es animar al pueblo a mantener la esperanza de la venida del Mesías, porque habiendo terminado el templo, el pueblo se sentía desanimado porque el Mesías no había venido. Entonces, las escrituras de Zacarías, desde el capítulo 9 al 14, llevan ese propósito: animar al pueblo a esperar al Mesías, a que no se desanimara. Un bosquejo general de lo que es este libro. Como les decía, este libro fue escrito en 2 partes. Una, cuando Zacarías estaba joven, en sus inicios como profeta. Y la segunda parte, del capítulo 9 al 14, cuando ya Zacarías estaba anciano, ya se había terminado de reconstruir el templo. La primera parte, de capítulos 1 al 8, aparte de la introducción y de la profecía sobre la importancia de la coronación de Josué, hay 2 mensajes y hay 8 visiones. Muchos las comparan a las visiones de Apocalipsis, pero vamos a ver en el estudio que la mayoría de ellas no, pero sí tienen alguna similitud. Similitud no significa que es la misma profecía, pero sí se parecen mucho. Esa es la primera parte del bosquejo general, capítulos 1 al 8. Una introducción, un llamado a la reconciliación o al arrepentimiento, luego las 8 visiones, luego la coronación de Josué como sumo sacerdote, y luego tenemos 2 mensajes del Señor hacia su pueblo. Luego la otra parte, capítulos 9 al 14, que hablan sobre las profecías mesiánicas. 2 profecías sobre la venida del Señor. Hay algunas características especiales de este libro, estas se las quiero leer. La primera es que es el más mesiánico de los profetas menores. Después de Isaías, que es un profeta mayor, el profeta menor que tiene más profecías sobre el Mesías es Zacarías. Otra característica especial es que Zacarías detalla los sucesos, pero detalladamente los sucesos de los tiempos del fin. Los detalla, así como los detalla también Isaías, Daniel y Apocalipsis. Una tercera característica:
hay una combinación bien sintetizada en lo que es profeta y sacerdote, porque habla como profeta y habla como sacerdote. Es una característica especial de este libro. Otra característica especial es la semejanza que tiene con Daniel y Apocalipsis, porque habla de algunas figuras en las visiones, por ejemplo los caballos, los cuernos, que tienen similitud con las profecías o los escritos de Daniel y Apocalipsis. Característica número 5. Hay una alusión sarcástica sobre el precio en que vendieron a Jesús, y esto está en Zacarías 11:3. Sería bueno que lo leamos y vea usted lo que dice. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada, estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Está hablando aquí Zacarías 11:3 sobre algo sarcástico de cómo vendieron prácticamente a Jesús por un precio de burla, pues, de esa manera podemos decirlo. Luego tenemos la última característica especial de este libro, es que presenta el reinado de Jesucristo en una forma tan majestuosa en todo el capítulo 14 como en ningún otro libro. En el libro de Zacarías se mencionan muchas profecías que se cumplen en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, si leemos Zacarías 12:10 hasta el 13:9, es la misma porción de Romanos 11:25 al 27. Y si leemos Zacarías 9:11, podemos compararlo con lo escrito en Marcos 14:24. Leamos esto, Zacarías 9:11, para que ustedes puedan verlo. 9:11, y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Veamos Marcos 14:24. Y ahí vamos a ver lo que dice. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Es la similitud de lo escrito en Zacarías con lo que Jesús mismo está diciendo en Marcos 14:24. Y también podemos mencionar otros versículos, el 9:9 con Mateo 21:5, el 9 del 9 al 10 con Romanos 14:17. Son similares. En otras palabras, Jesús, en lo que respecta en Mateo y en Marcos, está haciendo mención de las escrituras en Zacarías. Veamos dónde aparece Cristo en Zacarías. 9:9. El primero que ya leímos dice de la siguiente manera: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahí está Jesús, mencionado en Zacarías. En el 10:2, veamos el 10:2 de Zacarías. Porque los terafines han dado vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Veamos el 11, 12 y 13. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado.
y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Está hablando de por cuántas piezas de plata Judas vendió a Jesucristo. Aquí está lo sarcástico que hablábamos, ¿verdad? El precio sarcástico con que vendieron a Jesús. Entonces, podemos nosotros mencionar muchas más porciones bíblicas y cuando las vayamos leyendo, usted se va a dar cuenta que está haciendo referencia a Jesucristo mismo. El 13.1, el 13.7, ahí usted puede ver que está haciendo mención a Jesucristo. Vamos a entrar de lleno al estudio de este libro. Este libro nos va a llevar quizás no 2 martes, quizás un poquito más, porque cada una de las visiones vamos a irlas estudiando. Hoy creo que solo vamos a alcanzar a estudiar el capítulo 1 de Zacarías, y son 14. Posiblemente el martes próximo estudiemos unos 2 o 3 capítulos más, pero hoy vamos a estudiar un poquito detenidamente el capítulo 1. ¿Estamos listos? Si tiene alguna pregunta, hágala ahí en el chat, si usted está conectado, ¿verdad? Ahorita. Ya cuando lo vea este estudio más adelante, ya no va a poder hacer las preguntas en el momento. Usted me hace la pregunta directamente a mi WhatsApp. Capítulo 1. Primero, podemos volverles a decir que Zacarías está bien ubicado en el tiempo, porque habla de el mes 8º del año 2 de Darío, y que era hijo de Berequías, nieto de Ido. Entonces está bien ubicado en el tiempo. Y como les decía, estamos hablando de un tiempo ya bien establecido. Y la primera parte del capítulo 1, el capítulo 1 lo vamos a dividir en 3 partes. La primera parte es el llamamiento que Dios le hace a su pueblo a que se vuelva a Él. Y ese mismo llamamiento de que nos volvamos a Él es para ti y para mí en estos tiempos. Esto que estamos pasando, todas estas situaciones que nos ponen tristes, que nos preocupan, como la posible infección de este coronavirus, o otras enfermedades, o el que no tengo para comer, o que algún familiar esté enfermo, es como un llamado del Señor. Hey, aquí estoy, te mando esto, o permito que esto te suceda para que te acuerdes que aquí estoy, ven. Un llamado del Señor a que volvamos a Él. Versículo 1 al 6 habla de este llamamiento. Y el versículo 3 es el más emblemático de esta porción, de este llamamiento a volver a Jehová. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. 3 veces Jehová de los ejércitos, haciendo remembranza de que Él mismo está haciéndonos el llamado a que nos volvamos a Él. Y dice: si ustedes se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. ¿No es cierto que cuando estamos en estas situaciones terribles es cuando más nos volvemos a Dios? Por eso Dios lo permite. Y cuando ya han pasado estas cosas, nos olvidamos de orar, nos olvidamos de congregarnos, de leer la Biblia. Yo le exhorto, hermano, a que cuando ya pasemos de esto, no volvamos a esa quietud, a esa actitud pasiva de, ay, si tengo ganas voy, ay, no tengo ganas de orar, no. Sobreponernos a todas esas cosas. Y por eso el Señor nos dice esta noche
vuélvanse a mí. Si ustedes se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. Y si Él se vuelve a nosotros, hermano, ¿qué más queremos? Si su palabra dice, si Dios es con nosotros, ¿Quién contra nosotros? correcto, familia, ¿quién contra nosotros? Pero para eso, para que Dios esté con nosotros, nosotros debemos devolvernos a Él. Y esto es lo que Dios le dice a su pueblo en la primera parte del capítulo 1 de Zacarías: vuélvanse a mí. Y hoy el Señor nos dice: iglesia, vuelve a mí. Yo he tenido la oportunidad de ir a muchas iglesias, hermanos, a predicar, generalmente de la Asamblea de Dios, pero también he ido a otras iglesias que no son de la Asamblea de Dios. Y no hablando de una denominación en sí, para que no se toquen susceptibilidades, pero en algunas liturgias de algunos cultos, hermanos, a mí me da tristeza ver, en algunos videos también, ustedes creo que lo han visto, iglesias imitando a artistas del mundo dentro de sus cultos, vistiéndose de algunos personajes de películas. ¿Qué tiene que ver eso con el Señor? Por eso el Señor dice aquí en Zacarías, y hoy lo dice a nosotros: vuélvanse a mí. Qué radical o qué cuadrado este hermano Esaú. No, hermanos, no necesitamos de ninguna estrategia del mundo para que la presencia del Señor esté con nosotros. El Señor dice que a un corazón contrito y humillado Él no lo va a despreciar. Eso es todo lo que necesitamos: humillarnos y buscar con sinceridad a nuestro Dios. La segunda parte del capítulo 1 habla de la primera de las 8 visiones que recibió Zacarías, y esta es la visión de los caballos. Vamos a leer los primeros versículos. Vamos a leer del 8 en adelante. En el versículo 7 está diciendo en qué día, en qué momento Dios le dio esta profecía o esta visión a Zacarías. Versículo 8 dice: vi de noche, y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Veamos esto. Zacarías de noche, todas las visiones fueron de noche, ve a un jinete sobre un caballo rojizo. Eso significa alazán, rojizo. Y luego, detrás de unos mirtos, usted sabe qué es un mirto. ¿Qué es un mirto? Es un arbusto. Es un arbusto. Detrás de unos mirtos habían otros caballos. Estos caballos deberían de haber tenido jinetes. Dice caballos overos. Overos es un amarillo pálido o manchado. Algunos dicen que overo significa dálmatas, o sea, de varios colores, ¿verdad? Que tenía negro con blanco, pero según lo investigado es un amarillo pálido o sucio, algo así, y blancos, además de otros rojizos. Este hombre que cabalgaba el primer caballo que vio Zacarías es Jesucristo mismo. Jesucristo mismo cabalgando sobre un caballo rojizo. ¿Qué significa lo rojo para nosotros, hermanos? La sangre de Cristo.
Y Jesucristo mismo subiendo, montando un caballo rojizo, está hablando del momento del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está haciendo referencia a esto. Ahí vemos a Jesucristo ya en Zacarías. ¿Miren? ¿Qué significaban los otros caballos? Los otros caballos pueden significar, una vez más, alazanes, puede significar guerra o momento de la pelea. El amarillo y el blanco pueden representar batallas, y el blanco puede significar victoria. Entonces, esos son algunos significados que podemos darle a estos colores de los caballos. Sigamos leyendo. Entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, este no es el mismo que montaba el caballo alazán. Este es un ángel que estaba platicando con Zacarías. Zacarías vio a un ángel montando un caballo alazán y estaba platicando con otro ángel. Y entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que estos son. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Detengámonos aquí. Tres cosas. Primero, algunos dicen que el príncipe de este mundo es Satanás, que está gobernando prácticamente la tierra, y se dice así porque el pecado está desatado completamente, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que cuando en esta tierra sean como los días de Noé, entonces vendrá el fin. Y si estamos llegando a los días de Noé es porque Satanás está gobernando las mentes de todos aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Inclusive logra a veces hacer tropezar a algunos de los escogidos. Parece bien, hermano, para que no tropiecen. O parémonos bien para que no tropecemos. Entonces, aquí lo que se puede deducir es de que Jehová Dios, Jesucristo mismo, nunca nos ha quitado la mirada, porque dice que hemos estado observando la tierra y que la tierra está quieta, está tranquila. Y esto de los 70 años puede significar dos cosas. Una, los 70 años del cautiverio del pueblo o del reino del sur, o sea, de Judá, o puede significar las 7 semanas o los 7 años de la gran tribulación. Pero independientemente, ¿a dónde se puede aplicar esto? Ahí viene la pregunta que le hace el ángel de Jehová, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no vas a vengar a tu pueblo que estuvo cautivo 70 años? ¿O vas a vengar a tu pueblo que pasó 7 años de tribulación siendo asediados por sus enemigos? Y podemos ver nosotros que Jesucristo siempre está vigilándonos y siempre está presto a auxiliarnos. Esto es lo que significa esta profecía o esta visión. Dios no se ha olvidado de nosotros. Él siempre está pendiente de nosotros. Luego de los versículos 18 al 20 está la segunda visión.
la visión de los cuernos y los carpinteros. Vamos a leerla porque es corta esta visión. Después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Me mostró luego Jehová 4 carpinteros. Y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Cuerno puede significar poderío, potencia, orgullo. Fueron varias las naciones que asediaron, llevaron cautivo al reino del norte, al reino del sur. Mientras eso está Siria, Babilonia, Egipto, los medios y los persas. Más adelante fueron los romanos. El número 4 puede significar 4 naciones específicas o puede significar los 4 puntos cardinales de la tierra, norte, sur, este, oeste. O sea que de los diferentes puntos cardinales de la tierra vinieron a llevar cautivo o a molestar al pueblo de Dios, independientemente de lo que sea, lo que signifique, si son 4 naciones específicas o 4 imperios específicos o los 4 puntos cardinales de la tierra. Lo importante es que aquí está representando a todas las naciones que asediaron y que llevaron cautivo, destruyeron al pueblo escogido. Eso significan los 4 cuernos. Estas naciones que llevaron cautivo al pueblo de Dios. Y los 4 carpinteros, dice que son otros imperios que vinieron y tomaron justicia de parte de Dios contra los cuernos, contra los imperios o los pueblos que llevaron cautivo al pueblo de Israel. Y lo mismo, 4 puede significar lo de los 4 puntos cardinales de la tierra. También puede significar 4 imperios específicamente hablando, ¿verdad? Hoy en día podríamos hablar de que uno de esos carpinteros podría ser Estados Unidos, que defiende a Israel. Pero vuelvo a repetirlo, no podemos hablar de imperios o de reinos específicos. Por eso 4 carpinteros puede significar 4 naciones específicas, o puede significar que de los 4 puntos cardinales de la tierra, el Señor iba a enviar imperios para vengar a su pueblo. Dios es bueno. En ninguno de estos, hermanos, ejemplos o de estas visiones podemos compararlas a las visiones o a las profecías de Daniel o de Apocalipsis. En ningún momento tiene que ver los caballos de Zacarías, en ningún momento tiene que ver con los caballos del capítulo 6 de Apocalipsis, o de los cuernos que habla aquí el capítulo 1, en ningún momento podemos compararlos a los cuernos de los que habla el libro de Apocalipsis. Así que hemos aprendido en esta noche algo muy importante y hay que mantener esa esperanza de que Cristo viene por su iglesia, que Cristo nunca quita su mirada de nosotros. Dios es bueno. Amén. Aleluya. Vamos a dar por finalizada esta jornada de estudio de la palabra de Dios y no deje de leer el libro de Zacarías. Para el próximo martes continuamos con el capítulo 2 y veremos hasta dónde vamos a llegar.
oramos. Señor, te damos gracias. Porque hemos aprendido una vez más. Gracias, Señor, porque siempre nos das una oportunidad de arrepentirnos. Tú nos vuelves a llamar al arrepentimiento. Gracias, Señor, porque siempre estás poniendo tu mirada en nosotros. Nunca te olvidas de nosotros. Gracias, Señor, porque siempre tomas venganza por nosotros. Gracias por estar pendiente de cada familia, Señor. Gracias Por sanarnos. Gracias por proveer. Pero todavía hay gente, Señor, necesitada. Todavía hay gente que necesita tu mano poderosa. Y por eso pedimos que intervengas. En el nombre de Jesús, por tu sangre, Señor. Bendito seas. Amén. Que Dios les bendiga, que pasen muy buenas noches. El día de mañana, estudio bíblico, ya les mandamos la guía. Para el día de mañana, el jueves no olvide, culto general. El viernes, una vez más, altar familiar. Y luego, el sábado, territorio Josía. Los jóvenes con su culto. El domingo, 10:30, nuestro culto general. Que Dios les bendiga.